Muy bien, pues estamos hoy con Giuseppe Cavallo, que para los que no los conozcáis, es un, vamos a llamarlo así, un autor revelación en marca personal. Giuseppe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Guillem. Muchas gracias por tenerme en tu espacio. Bueno, el placer es mío y dejadme que os cuente un poco sobre Giuseppe. Él es un especialista en branding, podéis entrar en su web y lo veréis. Creo que vives en Barcelona o en Sí, España al menos. Sí, Barcelona. Barcelona. Muy bien. Y podéis entrar en su web, que además es muy interesante, es un especialista en branding y ha trabajado muchos años en el ámbito corporativo, también en el ámbito de marca y marketing. Sobre todo yo diría que su experiencia, ahora nos contarás un poquito, pero tu experiencia máster, la que te moldeó y, bueno, y que también te liberó al final, ¿no? Pero fue la de Nissan, Sí. si no recuerdo mal. Cuéntanos un poco cómo fue todo eso. Bueno, yo eso, nazco en el mundo corporativo. Empecé en Colgate-Palmolive hace muchísimos años, no queremos decir cuántos. Entonces pasé por allí los primeros 3 años de carrera. Nave escuela, aprendí los fundamentos del marketing. Yo trabajaba sobre todo en un software de tejidos. Una experiencia, vamos, que aprendes realmente cómo se hace marketing. Y la cosa interesante era el tiempo en que se empezaba a hablar de trade marketing. Yo trabajé en una parte de mi carrera en Colgate también en trade marketing. Ajá. Aprendí muchísimo porque aprendí, por ejemplo, que cuando dices que una empresa de bienes de consumo es una B2C, estás equivocado, no es una B2C. es algo, es algo diferente, porque pasa por canales, naturalmente te Hay confrontas todo, con hay el... B2C, hay B2B, hay B2 Exacto, todo, porque ahí tienes exacto, que pelear con todo. Claro, exacto. una cosa es que el producto final lo consuma una persona que está en su casa y la otra es que entre medio no tengas que negociar con Ahí, proveedores y con empresas muy importantes, ¿no? canales, Exacto, canales. estamos de acuerdo. Sí, sí. Entonces, después de Colgate pasé a Nissan y en Nissan hice realmente toda mi carrera real desde el punto de vista corporativo. Tuve muchísima suerte porque en un par de situaciones me encontré en el lugar correcto, el momento correcto. Eh, la primera vez fue realmente una gran suerte porque probablemente recuerdas la Almera, que no era muy atractivo como el Almera, ¿no? Que no era muy Sí, atractivo como me coche. acuerdo de la Almera, me acuerdo. Yo era responsable del run out de ese coche. ¿Vale? Entonces, como director de marketing de esa línea de producto, uno dice, bueno, no tenías una tarea muy sexy, ¿no? Bueno, aprendes un montón de cosas, ¿eh? Porque Sí, aprendes cómo cargarte un producto y no cargarte la marca entera. Entonces, que ya es interesante. sí, no está Pero mal, es un buen, sí, sí. la cosa más interesante por hacer allí era sustituirla. Fíjate, la sustituimos con un producto que se llama Qashqai, eh, que Sí, creamos una categoría en ese exitazo, momento. exitazo, sí, sí. De verdad, dominamos la categoría por más de una década. Yo participé en la conceptualización del producto y puedes imaginar, o sea, te tienes que inventar un cliente, te tienes que inventar una categoría, las necesidades, todo por hacer una nave escuela en el momento Eso en no que... tiene que ser fácil, no tiene que ser fácil. Bueno, sí, es challenging, ¿no? Es un Sí. poco desafiante intelectualmente, pero te aseguro que es muy, muy divertido. Es muy divertido. Y la segunda vez que me encontré en el lugar correcto en Nissan fue cuando vine aquí en España porque estábamos reavivando el negocio de vehículos comerciales. Vale. Ajá. Ujú. Entonces, nosotros como Nissan teníamos una presencia bastante importante en Europa como vehículos comerciales un tiempo, aquí en España toda esto Sí, lo sé, de lo sé. Ujú. etcétera, ¿no? Pero habíamos como un poco abandonado el sector y el que era un poco mi mentor en Nissan, Andy Palmer, me llamó un día y me dice, oye, necesito que vengas a España porque tenemos que montar la dirección de marketing para Europa y quiero que vengas tú. Eh, Fui aquí, empezamos y después me pidió también crear y dirigir el departamento de comunicación a nivel global del, Ajá.
de vehículos comerciales, ¿vale? Entonces aquí se daba un desafío. Nosotros habíamos ocupado un lugar en el mercado, lo habíamos abandonado totalmente. Aquí en España, por ejemplo, aparte del Mundo Ebro, etcétera, habíamos tenido una presencia y en toda Europa, con el Vanet, ¿vale? Sí, la Vanet famosa. Sí, sí. Estas furgonetas, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces había que recuperar esa situación. No era fácil, no era nada fácil. Una de las maneras como, digamos, una de las muchas maneras como intentamos hacerlo fue recuperar un poquito de blasón, ¿no? Un poquito de estatus como productor. Y nos las jugamos con el NV200, que era la sustitución del Vanet, ¿vale? Ajá. Y ganamos el Van of the Year Ujú. con esa furgoneta, ¿vale? Entonces fue una cosa, eso también fue un buen momento de aprendizaje, esta vez queriendo hacer B2B, B2C, estas distinciones que son, Sí, en el tiempo me dejan, aquí digamos, el foco era cómo tú creas una marca que funciona muy bien en un mercado que es un mercado profesional, entonces un sí. B2B Sí. totalmente en todo. En todo. Y allí luego pasó lo que pasa cuando estás en la mediana edad, ¿no? Estás bajo presión constantemente, aviones uno detrás de otro, etcétera. Era una vida poco cómoda, Me digamos. solidarizo mucho con con tu currículum porque, bueno, tuve una experiencia bastante similar, sí, sí, aunque Similar, en corporativo, con agencias como Sachi, como tal, sí, y ahí, pues, bueno, pues sí, sí. eso, Bueno, total, que eso. en 2011 decides dar un 2011 salto. estoy en un avión y digo, ¿qué hago yo aquí arriba? Vale, entonces, aparte la broma, en 2011, me parece que era el 11 de marzo, era el día del terremoto Ostras, de Fukushima. Entonces yo la noche antes había ido a dimitir. Había ido a hablar con Andy, era en Yokohama ya en ese momento. Había ido a dimitir, entonces le digo a Andy, Andy, necesito salir. ¿Por qué? Porque necesitaba yo esto, un poco de libertad a nivel personal y también que tenía un sueño, quería crear mi propia agencia. ¿Vale? Entonces claro, tú que vienes de Sachi y de estas grandes agencias, yo hice una cosa un poco temeraria, porque creé una agencia que hacía consultoría estratégica y al mismo tiempo servicios creativos claro, y noterías, porque naturalmente era demasiado grande para ser un freelance, demasiado pequeño para poder competir con cualquiera. Entonces era sí, complicado para los servicios creativos y me di cuenta de una cosa, que sinceramente me divertía mucho más haciendo estrategia que no haciendo servicios creativos. Entonces, justo antes de la pandemia, quité los servicios creativos de mi negocio y desde entonces me dedico solo a estrategia de marca corporativa y estrategia de marca personal. muy bien. Sí. Estamos aquí, Giuseppe, por una razón que tengo aquí entre mis manos, ¿no? Que es este libro, Descubre tu marca personal. Todavía huele a imprenta, todavía huele a tinta, como tengo una amiga que cuando ve un libro dice huele a tinta. Huele a tinta. Y creo que lo lanzaste en octubre, estamos ahora hablando en final de diciembre, más o menos. Sí, sí, sí. Lo lanzaste en octubre y además hiciste un lanzamiento, bueno, yo diría que bastante a lo grande en el sentido del prologuista que elegiste, em, que no sé si te fue fácil o difícil, pero es un prologuista que es muy conocido, por lo menos en España, que como es Ferran Adrià. Sí. Entonces, cuéntanos un poco cómo llegaste a convencer a Adrià para que te hiciera el prólogo. Mira, con Ferran es una cosa muy de estas cosas que te reconcilian con la vida, ¿sabes? Porque tú lo conocías de antes del libro, os habéis conocido. Sí, sí, nos Por habíamos lo que yo he conocido. leído, ¿eh? Por lo que yo leí, sí, sí. Sí, mira, te explico, fue una cosa interesantísima. Eh, Patricia Schmidt, que es la mujer de Cristian Escribá, ¿vale? Sí, sí. El pastelero, famoso pastelero, No, etcétera, sí, ¿no? sí, el repostero, sí, sí. Sí, sí, sí. El repostero, ¿verdad?
italianadas. De vez en cuando tiene que salir a No, no, la también pastelero también se conoce se aquí, dice, pero se dice. repostería es como más Sí, pro. él Sí, es un sí, artista de la repostería, ¿no? sí, Es sí. una, entonces, Patricia había hecho un curso de gestión de marca conmigo en ESADE, ¿vale? Ajá. Había. Entonces, en un par de ocasiones había usado el ejemplo de Ferran Adrià como, digamos, ejemplo de, uno, crear una propuesta de valor transformadora. ¿Vale? Entonces, ¿cómo tú puedes Radicalmente transformadora. Sí, sí. radicalmente transformar? Es un ejemplo fácil, si quieres, ¿no? Sí, sí. De esta forma. Y la otra también lo usé como, digamos, un ejemplo de cómo se crean experiencias que son memorables y son, se quedan contigo, ¿no? Entonces, una noche me llega un WhatsApp de Patricia y dice, mira quién te quiere hablar, ¿vale? Y había un video de Ferran que me agradecía el hecho que yo estaba hablando de él dentro de un curso de ESADE. O sea, Qué imagina qué bueno. tipo de persona es, ¿no? Este señor. Qué Es interesante, una ¿no? Qué persona que, interesante. digamos, Eso, en lo mínimo, solo eso ya lo distingue del 99% de las personas del mundo. o sea, Sí, ¿no? y no acaba allí. El hecho es que, naturalmente, yo con Ferran ahora tenemos un poco de relación, o sea, ¿vale? Pero la relación es con Patricia. Y entonces un día yo estaba escribiendo el libro y me venía muchas veces de hablar de Ferran. Entonces se me Sí, ocurre esta idea, digo, bueno, igual, aparece con cierta frecuencia en el libro. Sí, 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 sí. sí, porque es un ejemplo muy interesante Es un de ejemplo analizar, clave de marca personal. Sí, sí. Clave. claramente. Clave. Entonces yo le propongo, digo, Patricia, ¿por qué no hablamos con Ferran y vemos si quiere escribir el prólogo? Y no esperó un momento, dijo, claro, claro que sí, claro que sí. Entonces le envié el libro, el manuscrito, le gustó, luego nos encontramos, hablamos un poquito, etcétera, y allí está la introducción. Y luego me hizo este grandísimo regalo, porque no era necesario, pero fue tan generoso que vino a la presentación del libro. Sí, sí, sí. En la casa del libro, ¿no? Lo Sí, hicisteis, sí, creo. en la casa del libro, Sí, 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 sí. sí, sí. Por Entonces es desgracia una persona, me lo perdí, es un evento que me perdí. Y debo decirte que yo no te tenía en el mapa. Yo sé, o sea, mira que hace años que me dedico al personal branding y tengo sí, una especie de radar, sí, que es un congreso que se llama Personal Branding Lab Day, que se ok, hace desde 2015 y tal, pero incluso desde mucho antes cofundé Soy Mi Marca, una empresa sí, dedicada al personal branding en consultoría, formación y muchas otras cosas. sí, Y ahí, bueno, invitábamos a mucha gente que veíamos con talento para hablar del tema a ser bloggers. Era la época que ser blogger pues sí, molaba, digamos, ¿no? sí, Estaba sí, sí, bien, sí, sí, ahora no está muy bien visto, pero bueno. Y entonces, ostras, yo tenía mucha gente en el radar y cuando Miguel, un amigo común, me habló de ti, empecé a investigar un poco y bueno, y por eso estamos hoy aquí, ¿no? sí, La cuestión, dejadme contaros, a los que estáis siguiendo este podcast Todo de Jamarca, que hace poco fui a un viaje a México bueno, para participar en el congreso que yo fundé, en el Personal Branding Live Day, que este año se ha hecho en Ciudad de México, y en la ida me leí este libro. Esto quiere decir que es un libro muy, bueno, claro, para mí quizá tenía un morbo especial porque un libro de marca personal siempre lo veo con unos ojos distintos, ojos muy abiertos, pero también críticos, ¿eh? También críticos. Y me lo devoré. Yo creo que de las 11 horas de vuelo, pues quizá 4 estuve durmiendo, en las restantes 7 lo leí de un tirón. Y me gustó mucho, y ahora te voy a explicar por qué, Giuseppe, porque sí, casi todos los libros de personal branding, de marca personal o que trabajan un poco en la parte de marca personal, que hay muchísimos, ¿vale? Yo tengo un post que publico cada 2 años más o menos los mejores libros de marca personal y tal. Todos beben de las mismas fuentes. Es decir, Tom Peters y su artículo The Brand Called You, em, em, William Arruda, Dan Schauble, Catherine Caputa, Ruber Rampersad. Hay toda una serie de actores que en su momento, cuando yo empecé con esto, yo lo llamaba comunicación personal, en el año 2005, no sabía que existía el personal branding. Pero entonces una amiga americana que estaba presente muchas veces en mis consultorías
me dijo, what you're doing is called personal branding. Entonces ahí fue cuando me empecé a formar y claro, las fuentes que bebí eran las únicas que había en aquel momento. Y cierto que lo que me ha sorprendido más de tu libro es que tu libro tiene un enfoque eh, mucho más de liderazgo, si me permites la expresión. ¿En qué sentido? Que bebes de fuentes como, por ejemplo, Peter Drucker, Michael Porter, George Lakoff, el de No pienses en un elefante, gran obra, por cierto. Sí, Carl Jung, el psicólogo, ¿no? Carl Jung. em, Ahora podría decir, porque, bueno, hay una biografía al final del libro donde salen todas las fuentes de las cuales se han nutrido. Humberto Eco, por ejemplo, ¿no? Eh, que también es curioso que una persona como Humberto Eco esté citado, ya no solo porque Giuseppe sea italiano, que obviamente lo es, sino porque realmente es extraño en un libro de marca personal, ¿no? Luego, cuando lo lees, ves que está perfectamente justificado. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención de tu libro es que no bebe de las fuentes tradicionales, sino que bebe de fuentes que son muy asociadas a lo que son las raíces del propio liderazgo. Y no quiero hablar del mundo de la empresa, porque también tú también lo asocias, igual que hizo en su momento Tom Peters, el tema de gestionar una marca como gestionar un negocio, ¿vale? En eso estamos totalmente alineados, no hay ningún sí, problema. sí, Pero me llamó la atención que utilizaras ejemplos, que utilizaras fuentes para inspirarte, para crear tus propios modelos, que muy distintos a los que hemos leído habitualmente, que te puedo más o menos, tengo una biblioteca de unos 55 libros de personal branding y por sí, eso me sorprende tanto, ¿no? Porque sí, es el primero que rompe un molde, lo cual creo que es muy positivo, me llamó muy poderosamente la atención porque no era un libro más de personal branding con un enfoque más, sino que era un, un libro diferente, un libro nuevo que aportaba visiones nuevas muy relacionadas con lo que es la gestión empresarial, porque al final hablas de muchos modelos que se están implementando en la empresa, ¿no? sí, 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 claramente, claramente. Cuéntame un Mira, poco eso, cómo fue que utilizaste estas fuentes? Porque claro, tú vienes del mundo del branding, también entiendo que entonces el branding eh, tenía también sus propios referentes, mucho antes que el personal branding, ¿no? O sea, sí, que fuiste por ahí. igual va por cómo yo entiendo el branding en general, ¿no? Entonces, para mí el branding es un juego de signos, ¿no? Entonces, Sí, de allí, por ejemplo, Humberto Eco, ¿no? sí, sí. Y es un juego donde, por ejemplo, la narración de la marca es una cosa fundamental porque te permite, no tanto, a mí no me interesa la narración de marca, eh, cómo se escribe la historieta, cómo se escribe el post, ¿no? A mí me interesa entender cuáles son los principios que hacen que cuando tú estás comunicando tu propia marca, que sea personal o corporativa, esto es general, eh, que hace que tú puedas conectar con las personas, no en el nivel cognitivo, sino en un nivel Emocional. mucho más sutil, mucho más profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque es allí donde, digamos, si tú tienes una cierta visión del branding que es un poco más manipulativo, allí abajo tú puedes manipular sin ningún problema. O sea, no, la gente la manipulas y ni se da cuenta. ¿Por qué? No porque la gente no esté intelectualmente equipada para darse cuenta. Es que no podemos darnos cuenta porque jugamos con los sesgos cognitivos, con Sí. los sesgos, ¿no?, emocionales, etcétera, No, de y las personas. con los insights, el insight es una atracción muy poderosa muchas veces para una narrativa. Un insight siempre es muy apetecible. Descubres un insight, entiendes cuáles son los pain points que están detrás del insight y a partir de ahí es donde creas una propuesta de valor como muy específica y la aterrizas con call to action, con lo que sea, ¿no? Con un funnel, con lo que tú quieras. Pero sí, Sí. sí, Entonces, es así. por ejemplo, en términos de narrativa, ¿no? Tú has citado George Lakoff. Para mí, George Lakoff es uno de los referentes máximos en entender cómo funciona la comunicación. Él naturalmente lo estudia desde el punto de vista del lenguaje, de la Los creación de frames, ¿no? Los marcos. Mm, el framing, etcétera, ¿no? Frameworks, etcétera. Entonces, por ejemplo, ya solo la técnica de usar la metáfora correcta o de sí. hacer un framing, de encuadrar un tema de una cierta forma u otra forma, esos son temas que te permiten dominar la comunicación
que si lo quieres hacer bien, si lo quieres hacer para bien, que es, digamos, mi llamado, ¿no? Porque el libro viene con un llamado ético, ¿no? A la marca personal. Sí, Entonces, si quieres hacerlo este punto de vista, entonces te da unas herramientas que son extremadamente poderosas. Entonces, si yo cuando escribí el libro quise utilizar todas estas herramientas, quise explicitarlas para ponerlas a disposición de las personas, naturalmente estás creando un martillo. Luego las personas tienen la responsabilidad de usar el martillo de la forma correcta, ¿no? Pero el tema era este, o sea, el libro nace con estas, digamos, referencias diferentes porque mi manera de entender el branding viene de esta escuela. La escuela de el lenguaje es muy importante, tiene un poder muy fuerte sobre la marca, cómo tú expresas las cosas es fundamental. Y luego hay un tema fundamental, si me permites, no quiero dilungarme claro. demasiado, pero No, no, tienes toda la el, voz. eh, el tema fundamental que yo creo que en el libro he intentado hacerlo claro es que yo entiendo la creación de una marca como algo que es una co-creación. ¿Vale? Entonces, Sí. ¿por qué Ujú, necesitas tantas herramientas sutiles em, que ya hemos empezado a citar y podemos decir más si queremos más adelante? Porque tú solo puedes proponer, pero la marca se crea no en tu documento estratégico, la marca se crea en la mente de tu consumidor, en la mente de tu cliente, en la mente de tu stakeholder, etcétera, en la mente del público, de la gente que forma el público. Entonces, tu trabajo tiene que ser el de, yo digo siempre, de una forma auténtica, ¿vale? Eso, está en el titular, digamos, de una cierta forma, de una manera auténtica, tú tienes que intentar provocar que en la mente de tu consumidor se generen aquellas asociaciones, aquellas ideas, aquellos adjetivos, para decirlo, ¿no? Así, ujú, más terrenal, aquellos adjetivos que a ti te interesan, naturalmente. ujú. Esto, No, no, esta está, es mi está genial. Y además, no, no os he dicho el subtítulo del libro, que es El arte de conocerte y proyectarte con autenticidad. Es decir, la parte ética está muy presente en el libro, la parte del uso del lenguaje y de los sesgos cognitivos está súper presente. Me ha venido incluso a la mente un ejemplo de otro libro que se llama Nudge, la filosofía del pequeño Nach. Sí, empujón o algo así, ¿no? sí, sí, De sí, dos sí. premios Nobel, ahora no recuerdo los nombres, y ahí había un dato que seguro que recuerdas, que había una casilla donde tú tenías que poner una cruz si querías donar tus órganos para la ciencia, ¿no? Sí, Y que un país, no recuerdo si fue Suecia, suele ser Suecia siempre, ¿no? Que lo hizo al revés. Dice, marque aquí si usted no quiere donar sus órganos. Y nosotros por defecto no ponemos cruces. sí, Nosotros pues, tenemos la tendencia, ¿sabes?, sí, 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 a ir rápido, a pasar las cosas, con lo cual cuando tú no ponías una cruz, estabas de acuerdo en que donarías tus órganos, lo cual fue un éxito en la campaña de donación de órganos, ¿no? Con lo cual, totalmente, para que totalmente. veas un poco cómo es la mente humana y las cosas que se pueden hacer. El libro este de Natch, yo creo que a mí me enseñó muchísimas cosas también Sí, 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 sobre cómo hacer las cosas fáciles para que la gente tome las decisiones adecuadas, ¿no? Ponerlo totalmente. fácil, ¿no? Ponerlo fácil. A veces nos complicamos mucho la vida a los que nos dedicamos al tema de comunicación, de branding, etcétera, buscando fórmulas como muy magistrales, cuando una sencilla metáfora, un símil, una comparación, un pleonasmo, bueno, cualquier figura retórica Sí, tiene mucha más potencia que el eslogan más bonito que se pueda crear, ¿no? Entonces esto sí que me parece interesante. Hay una frase que está muy al principio de tu libro, y es posible que sea en la introducción, que yo ya la había oído alguna vez, pero que me gustó mucho volver a leerla, que es: el talento no garantiza el éxito. Cuéntanos un poquito esto de la meritocracia del siglo XX, que la hemos dejado atrás. ¿Cómo funciona ahora el talento entonces? sí, bueno, yo escribo que el talento no garantiza el éxito porque, eh, o sea, yo creo que tú lo ves también, ¿no? Hay mucha gente con muchísimo talento ahí fuera y ves que probablemente muchas veces no tienen el éxito que realmente merecería.
claro. estas personas. Entonces, para mí, la frase nace de la idea de que, de hecho, si tú tienes talento, tú tienes también una responsabilidad que conlleva tu talento. O sea, ese talento lo tienes que poner a disposición de las personas, no Claro. solo a tu disposición. Ese talento lo puedes mirar desde muchos puntos de vista, lo podrías considerar un don, ¿vale? Que no es solo tuyo, es un don que tienes que compartir con los demás. ¿Vale? Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que eh, vivimos en un mundo donde hay mucho ruido, donde la gente está bombardeada, attention span, no voy a decir lo obvio, ¿no? Naturalmente, sabemos que ya sabemos todos respecto a esto, que la gente no mira, no solo hace scroll, etcétera, etcétera. Soy un poco duro, pero quiero decir que es muy difícil que la gente se pueda fijar en personas si, digamos, tú no eres capaz de tocar la fibra de las personas, si no te haces relevante, si no te haces interesante. Y Vale, además entonces, te tienes que hacer relevante en 3 segundos, que está otro problema. muy rápidamente, naturalmente. Entonces, el tema es este, o sea, tú puedes tener talento, pero tienes que tener también una estrategia para que este talento se presente, se proponga a las personas que pueden aprovecharlo, y se proponga de una forma que sea un valor relevante, Sí. que la gente lo pueda reconocer, lo pueda querer de alguna forma. Esta era la razón de Yo este creo, libro. Giuseppe, que lo que acaba de decir ahora Giuseppe Cavallo es muy importante para todos los que, bueno, ya lleváis mucho tiempo escuchando este podcast, que siempre digo, esto, la marca personal no es individualismo y Giuseppe lo explica muy claro también en el libro. No es, no es un juego del ego, es todo lo contrario. Es de qué manera tú puedes añadir valor a los demás y que ese brillo de los demás emane en ti luego, por reflejo, lo que sea, ¿no? Pero tú, tu misión es un liderazgo de servicio, ¿sabes? Yo estoy utilizando mucho la palabra liderazgo de servicio, la palabra autoridad, la palabra reputación para que la gente empiece a entender un poquito más, porque a veces marca personal confunde con este juego un poco más individualista. Y aquí tenemos que insistir mucho y ahora te uno al ruedo de la insistencia, ¿no? Porque Sí, como he leído que en tu libro también lo colocas, está sí. muy presente esta historia de cuidado, marca personal, is not talking about you every time. Y además hay un libro de Daniel Pink muy bueno que se llama The Johnny Banco Adventures, es una especie de cómic, y Daniel Pink tiene un capítulo que se llama This is not about you. ¿Vale? Él es un coach, habla más de coaching, pero esa frase me quedó grabada ya en el año 2009 cuando la leí, ese Y, libro magnífico. Y es así, nos debemos a los demás. Si fuéramos ermitaños, no haría ninguna falta gestionar nuestra marca personal. Estaríamos dentro de una cueva, ¿vale? Y no tendríamos ninguna necesidad. Pero somos seres sociales y como tales tenemos que ayudar. Este es un poco el clavo, ayudar dando valor a los demás, ¿no? Y si me si tú das permites, valor, Guille, lo obtendrás para ti mismo al final, ¿no? sí, Es un sí, sí. juego fácil. Bueno, no es Guillem, fácil, ¿eh? No es fácil, no, 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 claro. Si me mm, permites, Guillem, sobre este punto, es un punto muy, muy importante y digamos, el lugar donde se entiende menos que en cualquier otro lugar es en las empresas. sí, Eh, ¿No? estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ya sabes dónde quiero llegar. O sea, muchas veces nos encontramos con directivos de empresas. Se dice siempre el CEO, obviamente el CEO, pero también los otros directivos de la empresa, las personas en vista de una empresa, tienen una responsabilidad con la empresa y hay muchos datos, luego podemos hablar, por ejemplo, hay un dato de Edelman que dice que la gente del Trust Barometer de 2025 dice, la gente siempre menos quiere relacionarse con marcas corporativas, siempre más pide a los CEOs de las empresas de tomar posición y a los directivos, Posición, pero posición de responsabilidad social también, ¿eh? claro, claro, sí, sí, sobre puntos importantes, Mm. etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la gente, eh, eh, la, digamos, la gente Espera un quiere hablar con compromiso por parte del personas. CEO.
Sí. Es este el punto, ¿eh? De hecho, es la razón por qué nacen las marcas, porque las marcas son aquel puente que permiten a las organizaciones de presentarse al público como si fueran una persona. Es, Ujú. si lo piensas, es esta la forma. Sí, sí, es totalmente de acuerdo. Sí, sí, aquí hay un intercambio. O sea, nosotros, las personas, somos los que ofrecemos la confianza y la credibilidad, ¿de acuerdo? Totalmente, Con lo totalmente. cual, las marcas que no lo aprovechen están perdiendo el tiempo y están perdiendo el negocio, Total. seguramente, ¿no? Entonces Entonces, en esto, las eh, empresas, hay otros datos de reputación que dicen que el 44% de la reputación de una empresa viene del CEO, del CEO. Entonces, total, eh, entiéndase CEO, chairman, me da igual, ¿eh? La persona que de alguna manera está al frente desde un punto de vista de comunicación, ¿no? Y en cambio todavía tenemos muchos directivos que son avestruces. Y ya me meto en la metáfora de la cabeza del avestruz, ¿no? De que la esconden en tierra, que etcétera, se esconden. y No, que no no es una entienden buena que no entienden práctica. que ellos son los primeros embajadores de su propia Exacto. marca, son los primeros portavoces, ¿no? Con lo Exacto, cual, exacto. Deberían ahí tomar, de hecho, es una oportunidad que no hay que dejar caer. Y es no. realmente, digamos, son los datos, no son, ahora tú y yo podríamos tener un interés en el mercado, ¿no? Diciendo que el CEO tiene que cuidar, pero no, no es esto. El tema es que eh, es el mercado mismo que está diciendo al CEO, oye, te quiero escuchar. Sí, sí. Y el CEO, Y es el digamos, segundo año que lo dice, porque eh, en el 24 sí, ya sí, sí, salió esta sí, esta no es petición. puntual, es un trend ya, Sí, sí. Es es una un trend. tendencia. Mm. Y luego Sí, sí. yo hago otra reflexión, Guillem, que no sé si estarás de acuerdo conmigo. Naturalmente, cuando uno es seguro, yo creo que sí, eh, cuando uno es una persona que tiene una posición de liderazgo dentro de una empresa, naturalmente tú eres un fulcro, eres un nodo de negocio de esta empresa. Sí. Siendo un nodo de negocio de esta empresa, tú necesitas tener una marca personal que sostenga el hecho que tú eres el nodo de esta empresa. Hago un ejemplo. Si tú eres el director financiero de una empresa, ¿vale? Y tu Ujú. empresa ha decidido invertir para hacer una innovación y entrar en un mercado nuevo o responder a una amenaza que viene del mercado. Tiene que invertir tu empresa. Probablemente necesitarás endeudarte o no financiación, o necesitarás ir al mercado y el mercado accionario, etcétera, etcétera. Para hacer esto, O ampliar capital o lo que sea. ampliar Sí, sí. capital, todo Mm, lo que sea, mm, la táctica que tú escojas mm. es no puedes hacerla tú solo. Tú estás interactuando con un mercado. Para hacer esto, para que las puertas se te abran, tú necesitas ser conocido. Y no puedes ser conocido personalmente por todos los actores del mercado. Tu marca personal es importante. Te tiene que preceder. De forma que cuando tú estás saliendo allí fuera, ya hay adjetivos que se asocian con tu marca personal. Claro. Y no es O una que si alguien busca tu nombre, encuentra esos encuentra. adjetivos y esa reputación, vamos a llamarlo así, o esa huella digital, porque hoy la ventaja que hay con los entornos digitales es que nuestra marca personal es 24/7. Es Sí, decir, no duerme. La marca personal no duerme. Nosotros estamos durmiendo, pero nuestra marca personal sigue trabajando. Y yo vendo cursos y vendo libros y vendo hasta consultorías, porque me envían a lo mejor un formulario de contacto en la web desde el otro lado del Atlántico cuando estoy durmiendo. Entonces esto es algo que la gente se lo tiene que poner en la cabeza. Nosotros, y además lo dijo también el propio Tom Peters, dijo, we all sell every time and everywhere, ¿no? Entonces, sí. esto es algo es importantísimo y que, por desgracia, en corporativo, a no ser que sean empresas muy con raíz estadounidense, etcétera, cuesta de entender. Las estadounidenses lo tienen un poco más asumida esta cultura de la importancia que tiene la marca, pero cuesta, cuesta, igualmente cuesta. Tú hablas de muy buenos referentes en tu libro, unos que se repiten muchísimo, que me encantan, además porque sale Yuval Noah Harari con la manera que tuvo de diferenciarse siendo un historiador, un simple historiador, pero cómo empezó a mezclar la tecnología con la evolución, etcétera, y crear como un mundo muy propio, sobre todo con su libro fantástico Sapiens, ¿no? Y los que le siguieron también. Hablas mucho de Ferran Adrià, por supuesto, que yo creo
que es, si no el protagonista, uno de los protagonistas, de Jane Goodall, que sí, recientemente ha desaparecido. Cuando tú escribiste el libro todavía estaba viva, pero Jane Goodall, que también es un caso de marca personal, de qué manera una científica supo crear una marca personal absolutamente propia a través de una fundación. Y aquí es donde viene la propuesta de valor. ¿Qué hizo Jane Goodall? Descubrir que los gorilas, no sé qué, se parecían mucho a los humanos. No, no, hizo mucho más que eso. Creó una fundación para que cualquiera pudiera estudiar a los gorilas, a los animales, etcétera, ¿no? Y esa es la parte de contribución. sí, Entonces, mm, tenemos que intentar asociar marca personal a contribución. Tenemos que intentar asociar más marca personal a reputación, a, a representación positiva de una marca corporativa, ¿no? Y estos son puntos importantes. Hablas mucho de Keanu Reeves. Keanu Reeves es un gran actor que seguramente todos conocéis como un matón tal, etcétera, pero que él es la persona más pacífica, sí, eh, tiene una forma de llevar su privacidad, que no quiere entrar en los territorios de Beverly Hills y Hollywood y todo esto. Y sí, es una marca, ha creado un sello propio con su marca, ¿no? Y sí, además contribuye a muchas causas sociales. Y tú lo mencionas mucho en el libro. Brené Brown, sí, ¿de qué habló Brené Brown en su primera charla TED? De vulnerabilidad, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Em, Son cosas que pueden parecer a ojos quizá de quien no nos haya escuchado antes un poco secundarias, pero no lo son, porque están hablando de las relaciones humanas, ¿vale? Con lo cual, Sí, 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 totalmente. Keanu Reeves, además, es un ejemplo muy interesante porque yo creo que es un ejemplo fuerte de cómo tú no puedes realmente decidir exactamente qué piensa la gente de ti, pero sí puedes mandar señales que ayudan a, sí, a crear esa idea, ¿no? Porque realmente Keanu Reeves nunca ha dicho yo soy un buen chico, ¿no? no, Pero ¿qué ha hecho? Ha no, pero mandado es que no, no, señales. no lo dice, es que lo hace. Es que lo hace, es que lo Y aquí está otro punto que me gusta del libro, sí, que hablas mucho de la ejecución, sí, sí, ¿vale? sí, 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 Em, sí, Y es que está muy bien planificar, está muy bien planear, está muy bien todo esto, pero por favor, también tiene que haber ejecución, ¿eh? Es decir, ejecución. sin ejecución no vamos a ninguna parte. Entonces, eso, por favor, todos los que tengáis ese síndrome del perfeccionismo, de que para lanzar algo tiene que estar perfecto, si fuera así, ni Giuseppe ni yo estaríamos ahora aquí. Porque Naturalmente. más vale hecho que perfecto, ¿vale? Y Sí, entonces sí, sí. Y estamos eso cuando viviendo escribes además. un libro, ¿no, Guillem? Cuando escribes Cuando un escribes libro, un libro, cuando está publicado ya es obsoleto para ti, sí, pero para sí, los sí, sí, demás no, ¿vale? Esto lo tenemos que entender, ¿no? Para los sí, demás hay una contribución de valor, y un libro también está en el producto mínimo viable, igual que una web, igual que una aplicación de Internet, ¿no? Yo ahora estoy lanzando una aplicación junto con unos socios míos de México, de personal branding, gestionada con una IA, pero desde una visión muy 360. No es solo creación de contenido, sino que empieza desde el autoconocimiento, sigue por mm, la estrategia y acaba en la parte de visibilidad, ¿no? Entonces esto lo vamos a lanzar ya sabiendo que es imperfecta, porque funciona así el mundo. Es decir, preferimos es eso. pronto que perfecto, ¿vale? Sí. A veces la inmediatez gana a la perfección, porque la perfección no existe. No, no, no existe, en absoluto, en absoluto. Dices una cosa que me gusta, eh, que es tu marca personal no se improvisa, se descubre, se diseña, se vive y se cuida. Y me gustaría sobre todo destacar el se descubre. Sí, Tú en el libro hablas mucho de construir tu marca personal. Y yo normalmente no utilizo esta expresión porque creo que la marca personal es una huella que dejamos en los demás y en nosotros mismos, etcétera. Entonces, pero sí que se descubre, ¿vale? Porque yo creo que cada uno tendría que crear un diagnóstico o buscar un diagnóstico o pedírmelo, que yo tengo varios diagnósticos para saber cuál es su marca personal. ¿Cuál es? O sea, ¿cuáles son los principales rasgos de mi sobre todo los emocionales? Porque los racionales, lo que has estudiado hoy en día, y tú lo explicabas muy bien, la meritocracia de haber estudiado 3 carreras y un máster, etcétera, no es suficiente razón para que tú seas la persona elegida en un proceso, sino sí, que a lo mejor eres elegido porque tú encajarás mejor con un equipo, porque tus valores encajan con los de la organización y con los de tu jefe, porque tu propósito se alinea con los astros, ¿no? Lo que sea. Entonces, esta parte para mí es fundamental, el tema de descubrir
la marca personal para luego diseñar lo que tú llamas la hoja de ruta, como tú lo llamas de otra manera, ¿no? Bueno, sí, el roadmap, ¿no? Roadmap, Em, sí, la hoja de ruta. roadmap, exacto, el roadmap, pero claro, primero has de descubrirlo, dónde estoy, ¿no? Es una parte para mí diagnóstica que es absolutamente esencial y para eso yo creo que solo hay dos formas de hacerlo. Una es pedir feedback y la otra es crearte hacer un test o varios test. Yo utilizo mucho los test de fortalezas, utilizo mucho los test de arquetipos, Mm, utilizo mucho el DISC, por ejemplo. sí, Hay varios test que utilizo en consultoría con mis clientes para que ellos tengan una autoimagen sí, para ver cómo se ven a sí mismos, ¿no? Pero también eso lo contrasto con el feedback, les hago hacer una encuesta de feedback a unas naturalmente. 25 o 30 personas, en Sí, América se la envían a 500, aquí se la envían a 10, somos más sí, tímidos, los europeos somos pido más tímidos, disculpas. nos da miedo el feedback. Tú esto lo sabías, ¿no? ¿Cómo, Tenemos cómo? terror al feedback, Sí, tenemos sí, terror sí, sí, al sí, está feedback. claro, está claro. Bueno, yo en el libro propongo utilizar un modelo es el modelo AQUAL de Ken Wilber, que es un modelo, yo lo encuentro, fíjate, hoy mismo, esta mañana, estaba trabajando con una persona que es un ex deportista conocido, que estamos valorando ciertas cosas de su trayectoria personal. Eh, mm, Usamos el modelo Aqual en situaciones diferentes, es muy, muy flexible, pero seguramente tú lo puedes utilizar para mandar un cuestionario. Yo, por ejemplo, he desarrollado un cuestionario en base al modelo Aqual y que te da, digamos, varios aspectos de tu propia personalidad, cómo están interpretados por las personas, por el público. Y entonces es más o menos lo mismo que haces tú con técnicas diferentes según el Sí. objetivo que uno persigue, tú haces una u otra cosa, ¿no? Naturalmente. Sí, yo, Eh, yo, yo empecé con un test que era bastante completo y me di cuenta que era un poco fracaso porque la gente cuando veía que había 35 preguntas Sí, 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 no. decía, bueno, ya lo No, contestaré como decías tú y antes, las cosas simples, si no, yo lo lo hago de 3 preguntas. El modelo 3 que tú hablas mucho del modelo de 3 partes, ¿no? sí, sí, Utilizo mucho el modelo de 3. De hecho, mi metodología se llama Iceberg, de la marca personal, y es okey. autoconocimiento, estrategia, visibilidad. Es decir, que es como, es muy, muy fácil de Fácil de gestionar, muy fácil de recordar, de entender. entender, etcétera, naturalmente. Sí, porque responde a 3 preguntas que también comparten las empresas, que es dónde estoy, dónde puedo llegar y cómo puedo llegar. Sí, Son sí, las, sí, sí, son las tres key sí, sí, sí. questions que hay en la vida de una empresa, en la vida de una marca personal también, ¿no? Entonces, al final, no es tan complicado. Tú hablas mucho también de la propuesta de valor, lo cual me gusta porque es uno de los temas que yo también insisto muchísimo, que la propuesta de valor, que es una cosa que, bueno, que esto si recuerdas los tiempos de la publicidad al principio, que sí se llamaba Unique Selling Proposition y luego los de Sachi lo llamaron Single Minded Proposition y luego Value Proposition, Osterwalder y Piñer y todos estos, etcétera. Pero al Mm, final no deja de ser por qué razón alguien debe contar contigo. O sea, dime sí, por qué razón. Y hay razones racionales y razones emocionales. Y sí. cada vez las emocionales calan más, tienen más peso, Sí, porque, porque, mm, eh, claro, y queremos sintonizar, sí. Yo queremos voy, sintonizar. voy allí digamos, me conecto con cuál es digamos, en qué ha llegado el branding hoy, ¿vale? O sea, el branding hace un siglo era simplemente yo te digo qué sé hacer, ¿no? Luego, en los años 50, 60, con Coca-Cola, Marlboro, empezó a hacer un branding emocional y a partir de los 2000 empezó a tener una relación con el significado, con el meaning, ¿no? Entonces allí estamos empezando a entrar en el mundo de la identidad personal. Entonces, empezamos a Mm. entender que la gente se relaciona con tu marca no porque está enamorada de tu marca. ¿Te acuerdas el libro Love Marks, no? Hombre, De Sachi, sí, sí. de Sachi. Rob ¿Sí? Entonces, esto era una expresión de una cierta forma de ver la marca, o sea, la marca como casi como si fuera el protagonista de la vida de las sí. personas. Bueno, realmente yo creo que esto hoy estamos en otra fase Hay otra fase. totalmente diferente. Entonces, donde la marca tiene que servir a la gente, también nuestra marca personal, es importante esto. ¿No? Sí, sí. Nuestra marca personal tiene que servir a las personas a
a expresarse, a identificar su propia identidad. Si yo Sí. soy, por ejemplo, un consultor que viene con los valores por delante, soy todo alrededor de afirmaciones de ética, etcétera, etcétera. Una persona trabaja conmigo, o sea, no es que esta persona está intentando ayudarme a mí a hacer que mis valores se afirmen en el mundo. Está utilizando mis valores para que su visión del mundo se afirme. Nosotros los consultores tenemos que ser muy conscientes de esto. Y todas las marcas personales, tú decías al principio de nuestra conversación, estamos al servicio. Nosotros estamos al servicio. No es el mercado que está al servicio nuestro para No, no, remunerar. La cada uno de remuneración nosotros es una consecuencia. está al servicio de alguien, exacto. Todos estamos al servicio de alguien. Y esto es muy importante considerarlo. Mira, yo trabajé un tiempo en Ogilvy, donde el presidente de la compañía fue Luis Bassat, un famosísimo publicista que también tiene un libro rojo, el libro rojo de la Sí, publicidad, sí, sí, muy bueno, firmado con Tony Segarra, además, con un gran sí, creativo. Y Luis Bassat, hace poco lo invité a dar una charla en un congreso sobre valores, porque a sí, mí me gustaban mucho las conversaciones que teníamos sobre valores, que te estoy hablando del año 90 o 92, que entonces se hablaba muy poco de estas cosas, de valores. Y bueno, esta charla fue hace un año en un congreso la torre, no sé cómo se llama ahora, la Torre Akbar de Barcelona. Y primera palabra, dice, señores, las empresas no tienen valores. Los valores los tenemos las personas. De aquí que cuando una empresa, cuando una marca quiera diseñar valores, lo que tiene que tener en cuenta es quién hay ahí, quién está detrás, claro. ¿vale? Porque si no, estaremos Y quizá esa, creando Guillem, esa es la una cosa que razón. no tiene coherencia, ¿no? Esa Claro, es la razón, Guillem, porque la gente no quiere hablar con las empresas, la gente quiere hablar con los hablar con directivos, personas, claro, las claro. personas. Esta es la Sí, sí, razón. sí, Porque o sea, ¿cómo puedo yo imaginarme que, no sé, Patagonia, para decir una empresa fuera de que Patagonia como organización tiene una visión? No existe Patagonia. Existen las claro. personas dentro de Patagonia. Exacto. Y tú también hablas mucho de Patagonia en tu libro, me gustó Sí, mucho. sí, sí, sí. Bueno, los ejemplos del libro de Giuseppe son, son solo para eso, ya por favor os recomiendo la lectura. Porque son magníficos y algunos ejemplos quizás son más conocidos, que si Richard Branson, y tal cual, pero hay otros que la verdad es que os pueden sorprender bastante. Me gustaría hablar de un tema que me caló bastante hondo porque es algo que yo también defiendo y me gustó que hubieran visiones compartidas. Tú dices, la marca personal, o sea, más allá del éxito, profesional y la influencia de la marca personal conlleva responsabilidad. Sí. Esta parte de la ética del libro, que somos miembros de una comunidad global, explica un poco tu visión sobre esto, porque a mí me pareció muy relevante. Sí, bueno, yo creo que todo lo que yo hago, una cosa que no he mencionado al principio es que yo soy miembro de un think tank internacional, se Sí, llama el Medinge Group. El sí, Medinge Group pues, es un pues think tank de, digamos, somos consultores académicos, yo soy un poquito allí entre los dos, ¿no? Con ESADE, etcétera, donde nos ocupamos de estudiar, debatir, profundizar sobre negocio consciente. ¿Vale? Entonces ya puedes imaginar yo de dónde vengo. Para mí, digamos, el negocio tiene que ser consciente. Consciente quiere decir que tiene valores, se basa en valores, etc. Luego, siempre se puede debatir cuáles son los valores fundamentales o lo que sea. Para cuando yo tengo que responder, ¿qué quiere decir la responsabilidad? Siempre me refiero a una cosa que enseñamos en un curso que damos en ESADE con otras dos personas que también son miembros del Medinge Group. Si tú te fijas, cualquier empresa, y esto por ejemplo Patagonia lo hacen explícito, cualquier empresa para operar tiene que hacer daño, por ejemplo al planeta, ¿no? O sí. tienes que hacer daño a la competencia, porque o yo o tú. También es un daño, también es un ¿No? daño, sí. Etcétera. Entonces, si uno dice, no, no puedes hacer daño a nadie, bueno, lirio en la mano, posible, pero no vas muy lejos, ¿no? Muy lejos. Entonces, el tema, te encuentras, sí o no, delante de dilemas, ¿vale? ¿Qué hago?
O sea, esto tengo que tomar una decisión. ¿Qué hago? Por ejemplo, te hago un ejemplo de un dilema. Tony's Chocolonlys, que es una empresa que vende chocolate, nació porque quería eliminar la esclavitud de la cadena de valor del chocolate. Y además hacen un chocolate espectacular. Han llegado a España y es buenísimo el chocolate, se puede comprar. Eh, Han crecido mucho hasta demasiado, hasta el punto que ha habido casos donde estaba un poco controvertido el tema Ah, de si realmente no había el ningún, propósito ningún se caso. ha quedado comprometido, ya. Vale. Entonces tú tienes un dilema allí, ¿qué hago? ¿Crezco o estoy completamente alineado con mi propósito de esclavitud fuera, etcétera, etcétera? Y no sería muy naif decir, no, no, tú no tienes que crecer si no estás 100% seguro, 100% seguro que no hay ni un esclavo dentro de tu cadena. Como decías tú, la perfección no es de este mundo, ¿eh? Se te puede colar. Entonces, hay No, un porque dilema de muchas este veces tipo. también fallan los flujos de información. Es decir, que por más que ah, alguien te haya podido certificar que no existe esta esclavitud, es posible que en un punto de la cadena que se escapa al auditor, ¿sabes? Sí, sí, sí. Haya esto, ¿no? Sí, sí, Se es produzca posible. El esta tema fuga. es, naturalmente, por ejemplo, una marca te puede ayudar estos riesgos a mitigarlos, ¿no? Porque luego, cómo gestionas la crisis, etc. Pero el punto, la respuesta a tu pregunta es esta. O sea, ¿cómo haces tú cuando tienes dilemas que son tan grandes como este, que es, ¿qué hago? ¿Crezco o renuncio a tener un control 100% o renuncio a crecer? No es fácil la respuesta. La Sí, respuesta la puedes basar solo si tú tienes un centro de gravedad, o sea, un centro moral, puede ser el centro moral de la empresa o el centro moral tuyo personal, si es la marca personal, que te puede guiar. Y el centro moral puede variar de persona a persona, seguramente, porque cada uno de nosotros tiene sus sí, experiencias, su cultura, etcétera. La moralidad es máximamente cultural, evidentemente, ¿no? ¿De qué cultura vienes? sí, Pero hay un principio que puede ser siempre aquella roca que te puedes agarrar, y es el imperativo moral de Kant. ¿Vale? Entramos en filosofía. El imperativo moral de Kant dice una cosa muy simple, dice, tú no te relaciones con las personas solo como medios, sino que también como fin último. mm, Mira que es fina la cosa, ¿eh? O sea, admite que todos usamos a las otras personas. sí, Todos está usamos a bien. las otras personas. ¿Por qué? Porque para alcanzar objetivos. Pero si al mismo tiempo usamos a la otra persona como un fin en sí mismo, como algo Está que bien, es, me gusta el entonces es fin, planteamiento. ¿sabes? Sí, sí. Eso es Esto, de esto Manuel es mi Kant. manera de Eh, entender el branding. Tú también mencionas a Levi Strauss en tu libro, bueno, a Humberto Eco, que no sé si llamarlo filósofo, pero estaba bastante cerca de serlo, Sí, sí, sí. etcétera. Y bueno, Era un eh, semiólogo, digamos, técnicamente, pero me gusta esta parte ética y me gusta porque es un discurso que quizá no había visto muchas veces asociado en el tema del personal branding. Es sí, decir, cómo desde el personal branding podemos también mm, ayudar a crear un mundo mejor, sí, respetando una serie de principios éticos, quizás haciendo lo que dices tú, no convirtiéndolo en medio, sino en un fin directo y siendo poniendo la honestidad por delante, porque al final totalmente. está un poco ahí, ¿no? Si la honestidad también tiene la honestidad y la autenticidad pura también tiene sus riesgos, porque claro, si dijéramos todo lo que pensamos a todo el mundo, seguramente el mundo sería un disparate, ¿no? Pero sí que, si no decir todo lo que pensamos, a lo mejor sí pensar todo lo que decimos, ¿no? Que ya estaríamos en un paso más adelante del que estamos hoy como humanidad. Vamos. Oye, cómo cerramos esto? ¿Cómo cerramos esto con el libro aquí delante? Mira, yo diría, Em, para concluir, yo diría esto. Es un libro optimista. Es un libro sí, lo optimista es. porque Lo en el es. momento en que yo digo el arte de conocerte y proyectarte con autenticidad, y lo digo desde, digamos, con una agenda de ética, quiere decir Ujú. que yo tengo fe
en que las personas esencialmente son buenas personas, tienen mucho talento, lo que tienen que hacer es organizarlo para ponerlo a disposición de sí mismo, naturalmente, porque tenemos que ganarnos las lentejas, ¿no? Como se dice, y bien, tenemos que ganarlas bien. O sea, un libro que quiere crear prosperidad para las personas, pero al mismo tiempo esta prosperidad tiene que ir junto con Mm. crear prosperidad por el resto un impacto positivo en las otras personas. Giuseppe, mi podcast se escucha mucho en España, pero también muchísimo en México, en Miami, en Colombia, Venezuela. ¿Se puede encontrar tu libro ahí? Sí, 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 se puede Sí. encontrar online y también está distribuido. Libro está editado por la casa, Libros el de Libros cabecera. de Cabecera. Sí, Libros de Cabecera tiene colaboraciones también en Latinoamérica. bien. Entonces se encuentra también en librerías y naturalmente se encuentra en Amazon. Obviamente se encuentra en Amazon y también en la web de libros de cabecera. Ah, Hacen muy bien. envíos Bueno, internacionales. quiero que sepas que hubo un debate en el Personal Branding Lab Day, en el congreso que se produjo en México hace 2 semanas solamente. Sí, Yo me llevé tu libro y en ese debate se presentó el libro de una chica dominicana, se presentó el libro de un consultor chileno, y yo además presenté 2 libros. Uno era este y el otro, gracias. el de Paula Fernández Ochoa, que también ha publicado uno que se titula Vivir corriendo y que habla un poco de la marca personal en entornos de competición deportiva, Muchas etcétera. gracias. Muchas Y lo gracias. Mi presenté, libro estaba en el eh, FIL de México, ¿eh? Estaba en la Fiera del sí, sí, Internacional del Libro de México ahora. te lo digo porque seguramente ha tenido alguna venta ahí, porque lo presentamos en un congreso, Muchas en gracias. uno de los debates ya del segundo día, que era un debate sobre, más que un debate, era la presentación de las novedades editoriales, digamos, ¿no? Sí, Y sí, estaban sí. ahí sus autores, no estabas tú, por supuesto, ni Paula, que no pudo venir, pero yo sí que, como era el moderador, yo tenía los 2 libros y, bueno, ya te enviaré el vídeo Por para que lo favor, veas, ¿vale? por favor, Muy por bien. favor. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Giuseppe, millones de gracias por este momento, por este libro, porque yo creo que nos ha dado una visión nueva de lo que es la gestión de la marca personal, lo que conocemos como personal branding, y además también nos ha descubierto, por lo menos a mí, a un nuevo autor, a un nuevo consultor y a una persona con la que estoy seguro que esta no es la última colaboración que hacemos. Un Muchas fuerte gracias, abrazo, Guillem. Giuseppe. Muchas gracias. Gracias.